Hola, muy buenas amantes de la filosofía. Os vuelvo con un nuevo vídeo, esta vez tratando de un tema de política en la historia de la humanidad. Para empezar, os voy a hablar sobre las diferentes ideas políticas que han surgido, como las clásicas y las modernas. Dentro de las clásicas explicando cómo funcionarían, dentro de las modernas lo mismo, y profundizando un poco más en las modernas, especialmente entre el choque entre el liberalismo y el marxismo, para después, con las ideas sacadas de esos temas, intentar argumentar unas ideas de un documental que hemos visto en clase. Para empezar, voy a hablaros de las diferentes ideas, las ideas políticas clásicas y las modernas. Para empezar, lo que los diferencia principalmente es la idea de decir, en las clásicas decían que la sociedad es algo natural, es algo que surgió a la vez que la humanidad. Cuando la humanidad surgió ya había una sociedad humana. Y esto fue a la conclusión que llegó Aristóteles, pensando que nosotros éramos, según él, un zoon politikon, que significa animal político o animal social, que le gusta dialogar y que le gusta estar en conjunto. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que somos un ser sociable y que no nos gusta estar solos y que queremos estar en un grupo. Aristóteles, sacando esto, pues claro, estaba en la antigua Grecia y existía una democracia. Pero había un problema, que había un filósofo que no estaba de acuerdo, o había otro filósofo griego que no estaba de acuerdo con la democracia, se llamaba Platón. Platón, básicamente, dijo, es que no tiene sentido que, si comparando las situaciones, no tiene sentido que si tú estás enfermo y vas al médico para pedir un medicamento, te lo dirá él porque él es el más cualificado para saberlo. Va a haber un grupo de gente que no tiene mucha idea del tema a votar a ver cuál es el mejor para ti. Entonces él estaba en contra de la democracia por eso mismo. ¿Y qué pasa? Entonces le preguntaron, entonces ¿cómo distribuirías tú los poderes? Porque, a ver, al final, si no llevaría a una sociedad corrupta en la que los líderes políticos buscarían dinero y poder sin preocuparse por el pueblo. ¿Qué era lo que pasaba? Y lo que sigue pasando. Pero lo que él decía era, vamos a educar a la sociedad para buscar el bienestar social siempre. Entonces, desde pequeños educaban a la gente para decir, mira, lo mejor es que todos estemos felices. Esto lleva a que en Platón dé el aviso de decir, pues mira, si salen unos individuos fuertes, en plan físicamente, irían al ejército y al servicio de seguridad. Si fuesen individuos más inteligentes o con una gran riqueza económica, para un sector económico como el comercio. Pero después, individuos que tengan una capacidad de pensamiento muy fuerte, que pueden mirar desde muchos puntos de vista distintos y opinar y tener unos debates, básicamente dice, esos son los mejores para gobernar, que curiosamente eran justo los filósofos. Entonces él fue acusado en su momento de decir, claro, quieres que los filósofos gobiernen para que tú puedas conseguir más dinero y más poder. Las teorías políticas modernas, que básicamente explicaban que la sociedad era algo artificial y que no había surgido a la vez que la humanidad, sino que la humanidad surgió y hubo un estado de naturaleza, y después surgió después surgió la sociedad. Este estado de naturaleza en principio se había pensado que puede ser de muchas maneras. Entonces los filósofos de esa edad, como Hobbes, Locke y Rousseau, intentaron explicar cómo podría ser. En este caso, vino primero Hobbes, el que vivía en la Inglaterra en medio de una guerra civil, en el que era un caos completo. Salías a la calle y se podía apreciar cómo había violencia por todos lados, y él pensó que el estado de naturaleza iba a ser así, en un desorden completo, no había nadie que mandar, no había nada así, iba a ser caos, gente matando a gente robando. Después vino Locke,
que tenía la misma idea que Hobbes, diciendo lo de la sociedad en el estado de naturaleza del caos, pero añadió una cosa, añadió que se tendrían que haber puesto unos derechos fundamentales innatos ya, que serían el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero añadiendo también el derecho a la propiedad. Esto ya sería poner unas normas para evitar que reinase pues el caos. Y esto, claro, fue posterior, cuando se habló del anarquismo y todo eso, en el que se habló mucho del estado de naturaleza, porque eso era básicamente en lo que consistía el anarquismo. Después venía Rousseau, que Rousseau dijo: Locke y Hobbes no son nada optimistas, no piensan en cómo es un ser humano, no piensan en lo que siente un ser humano por otro cuando ve que está sufriendo, no pensaban en la compasión. Entonces, ¿qué pasa? Que Rousseau dijo que el estado de naturaleza era un estado feliz, tranquilo, en el que la gente vivía feliz y era tranquilamente, estaba cada uno lo suyo, la gente no robaba, la gente no mataba, porque había un sentimiento de compasión. Tú veías a un ser humano, otro, que probablemente estaba comiendo una manzana, y a otro que estaba comiendo 10. Y el que podía comer 10, pues decía: jo, tío, pues este que no puede, pues le doy yo un poco, así para estar igualados. Eso es lo que pensó Rousseau. Para proseguir, ya entramos en el tema de lo que es el liberalismo y el marxismo. El liberalismo es un sistema político, económico, social que consistía en libertad total casi. Era un mercado libre en el que estaba basado en el capital, que tenía subidas y decadencias periódicas. En plan, podía subir durante X años hasta tal punto y después iba a tener una quiebra. Y así seguido, era una gráfica periódica. ¿Qué pasa? Un filósofo muy importante del siglo XIX, junto con su compañero, o sea, Marx y Engels, no estaban de acuerdo con este sistema de mercado liberal y propusieron la teoría del comunismo o del marxismo, la cual Marx había escrito en un libro publicado que fue el Manifiesto Comunista. En este explicaba que para que una sociedad pudiese vivir en una utopía perfecta, aparte de tener libertad, de tener vida, de tener propiedad, iba a tener que tener una cosa muy importante, que es igualdad. Tenían todos que partir del mismo nivel y tenían todos que poder llegar a lo mismo. Y eso, pues, fue la idea principal, y la única manera que él veía posible de conseguir esto era conseguir que las clases bajas, como los trabajadores, el proletariado, se revolucionase, se sublevase, que hubiese una rebelión contra las clases altas, como la nobleza, la burguesía o el clero. Para ellos establecer el poder y establecer una igualdad. Y para terminar este tema ya, lo último que quería decir es que las teorías modernas también exigían, al no haber creado ya una sociedad a la vez que la humanidad, exigían un cierto contrato, y este era el contrato social. Básicamente, al principio era: escogemos a un líder y este líder nos protege y garantiza nuestros derechos y servicios. Pero esto también llevaba unas ciertas condiciones, que era: nosotros escogemos al líder, no es estamos obligados a seguir a este líder. Nosotros lo escogemos, en plan elecciones, democracia como es ahora, como excepción de algunos países. Y bueno, para terminar esto ya, lo que quiero decir es que obviamente para hacer la política y para hacer democracia todos pueden participar, porque todos tienen una opinión y todos tienen que
poder participar en asuntos públicos. Pero eso era físicamente imposible debido a la cantidad de personas que podía haber en una ciudad para intentar gobernarla. Entonces se hizo una democracia representativa en la que se elegían a representantes para manifestar las ideas de toda una sociedad. Con todas las ideas que hemos sacado de las teorías clásicas, las teorías modernas, el liberalismo, el marxismo y todo eso, vamos a hablar de un documental en el que se nos pusieron unos argumentos en clase para intentar nosotros resolverlos y dar nuestra opinión. Uno de estos argumentos ¿es justo que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, gane muchísima más cantidad de dinero que un profesor de enseñanza pública, cuando en teoría el valor que da el profesor a la sociedad es superior al de Ronaldo? Aquí es donde entra el dilema, porque Ronaldo al final también es un modelo de éxito, es un modelo de motivación para gente. La cantidad de chavales que ves por la calle jugando al fútbol que te dicen, no, yo quiero ser como Ronaldo cuando crezca, y demás. Pero también se obvia el factor de que un profesor aporta muchísimo a la sociedad, ya que está educando a los líderes del futuro. Entonces, esto lleva a pensar, claro, ¿qué es justo o qué no es justo? Yo pienso que está bien, está bien eso, pero se tendría que cambiar un par de cosas. Tipo, no se tendría que reconocer económicamente el trabajo que hace Ronaldo como el de un profesor, sino como un mérito social. Por ejemplo, que Ronaldo ganase menos, pero que tuviese un impacto social tan grande como tiene aún ahora. Mientras que un profesor ganaría igual, probablemente, o un poquito más. Porque al final el reconocimiento social que va a tener es superior al impacto social que va a tener él en la sociedad, en chavales, en el futuro, es bastante superior al de un jugador de fútbol. ¿Y qué pasa? Esto también nos lleva a decir, claro, pero al Ronaldo ser un modelo de éxito, todos podemos llegar a eso, entonces es completamente justo. Pero aquí es donde entra el tema del talento y del trabajo duro, que es que hay gente que empieza una carrera con talento, por ejemplo, que en vez de tener una carrera de 100 metros la tiene de 90, porque ya tiene un paso dado. Y aunque tenga talento, necesita trabajar duro para conseguir lo que quiere. Por ejemplo, Ronaldo lo hizo. Yo no te voy a decir que Ronaldo no ha trabajado duro para conseguir llegar a donde está ahora mismo. Pero esto es principalmente para explicar, claro, en qué sociedad querríamos vivir. En una meritocracia, que es una sociedad en la que nos basamos en los méritos y que les damos reconocimiento económico y social por los méritos que tiene una persona, o en una lotocracia, que es decidida, por ejemplo, cada año a un tiro de dados quién va a ser el más rico, y ya está. Y el que sea más rico se queda así durante un año, vive bien, tiene una vida tranquila, tal. Llega el año que viene, otro tiro de dados y cambia completamente. Aquí es donde viene que, claro, muchas personas te dirán, bueno, pues si es la lotocracia y yo no tengo que hacer nada y consigo ser el rico, pues me encanta. Claro, si soy el pobre, pues me fastidia, porque probablemente yo he trabajado pero no he conseguido nada. Entonces por eso yo defiendo la meritocracia en este caso, porque digo, claro, una persona que trabaja fuerte, que trabaja duro, se merece mucho más un reconocimiento económico y social que una persona que no ha hecho nada y llega porque sí. En plan, compró un billete de lotería y está ahí arriba porque sí. Y bueno, con estas preguntas os dejo yo para el final. Y bueno, este va a ser el final de mi vídeo. Un placer hacer otro más para vosotros. Y bueno, hasta la próxima.